Shalom, está la parasha Pinhas. Voy a leer un pequeño post que tengo aquí. Y este post de la parasha Pinhas dice: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los Bene Israel. Números 25:11. Esta porción del libro de Números, llamada Pinhas, le da honra a aquel descendiente de Aharón y nos muestra que el Creador recompensa a aquellos que son celosos de los asuntos del reino. Pinhas, con la lanza de Moshe, dio muerte a una pareja que cometía un acto inmoral delante del santuario, dando honra a prácticas. Esta pareja daba honra a prácticas paganas antes que al Creador, bendito sea por siempre, y por esa acción se le otorgó a Pinhas la quejuna de Shalom. Durante el periodo del primer templo hubo solamente 18 Kohen Gadol, y durante el periodo del segundo templo hubo 300. El número 300 representa la fortaleza y es el número de los soldados de David, al igual que el total del ejército de Gedeón. 300 leyes se perdieron al al dormir Moshe, mismas que recuperó Otoniel. El camino de la halajá, la jurisprudencia, nos muestra que solo existen tres opciones para tomar una decisión: no desviarte a la izquierda, no a la derecha, sino estar centrado en el halej, en el camino. También 300 es equivalente a interpretar los mandamientos a un nivel fuera de este mundo, conectándolos con su origen, el reino de los cielos o el trono de la gloria. Por eso la frase "mas yo les digo" es una interpretación de lo alto. Doeg y Agitofel crearon 300 leyes en contra del rey David. En otras palabras, formaron sus propias halajá, y es como un castillo en el aire, inexistente en lo que respecta al caminar de los hijos en luz, y ellos perdieron su parte en el mundo venidero. 318, por su parte, es la suma total de los Kohanim, descendientes de Pinhas, en los dos periodos del santuario, antes de ser destruido el templo. Y 318 también equivale a total el ejército de nuestro padre Abraham. Su siervo, Eleazar, también simboliza el número 318 y significa total humildad y servicio. También es un sinónimo del Mesías. Entonces es un post en esas notas, quería leérselos antes de comenzar. Y la parashá Pinhas, en el libro de Números, capítulo 25, dice: Veidaber Adonai el Moshe lemor Pinhas. Y vemos que en el Sefer Torah el nombre Pinhas, la yud del nombre de Pinhas viene reducida, y haciendo alusión de la humildad de Pinhas, pero a la vez también de su grandeza. Dice: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aharón el Cohen, hizo volver mi ira de sobre los Bene Israel, al celar mi venganza en su seno, y no consumí a los Bene Israel en mi celo. Por eso di: he aquí que le concedo mi pacto de paz. Briti Shalom. Briti Shalom. Y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de Kejuná Olam, una Kejuná eterna, puesto que tomó venganza por su Elohim y expió por los Bene Israel. Y el nombre del hombre israelita batido junto con la madianita era Simri, hijo de Salú, príncipe de una casa solar de los descendientes de Shimón. Y el nombre de la mujer abatida madianita era Cosbi, hija de Tsur, jefe de los pueblos de la casa solar de Madián. Y habló Adonai a Moshe diciendo: hostiga a los madianitas y atácalos, pues hostigaron ellos a ustedes con la conspiración que fraguaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija de un jefe de Madián, su hermana, quien fue abatida en el día de la plaga debido al asunto de Peor. Y bueno, aquí nos habla todo lo relacionado con Pinhas, que él es, en el mérito de él, pudo detener toda esta plaga y el decreto que se había emitido en contra del pueblo de Israel. Y dice el comentario de ArtScroll:
en la página 936. Ben Aharón Jacohen, hijo de Aharón el Cohen. Pinjas había logrado poner fin a una plaga que había matado 24,000 personas como castigo por haber caído en los abismos de la inmoralidad con las mujeres moabitas y madianitas. Pero en vez de ovacionarlo, la gente lo acusó de haber cometido asesinato alevoso y protestaron que este nieto de aquel que había engordado becerros para sacrificarlos en los altares de la idolatría había tenido la audacia de matar a un príncipe de Israel, ya que el padre de Pinjas había desposado a una hija de Jitro, que en tiempo antiguo era un sacerdote de Madián. También era llamado Putiel, es decir, se traduce como el que engordaba para sacrificar a un ídolo. Mas en respuesta el Eterno declaró que lejos de ser un homicida, Pinjas es un héroe, cuya acción drástica había salvado un sinnúmero de vidas. Por cierto, el Eterno lo nombró como descendiente de Aharón en esta parashá, y Rashi lo enfatiza, quien se distinguía por el amor a sus congéneres y su incesante búsqueda de la Shalom. Mas aún el Eterno lo recompensó, designándolo como Cohen, que implicaba un Brit Shalom, un pacto de paz y no un pacto de muerte. Esto también lo enfatiza el Tratado Sanhedrin 82b. Sanhedrin 82b. Y pues esta es nuestra personalidad, Pinjas. No voy a ahondar mucho en el texto básico de la lectura de la Parashá, sino que quiero unirlo más que todo a su relación con lo que dicen los sabios de Israel, que en Pinjas y Eliyahu es la misma persona. Pero cuando Aharón nace, no había todavía Quejuná. No había Quejuná cuando nace Aharón. Y de Aharón vienen Eleazar, Itamar, Nadab y Abihu. Y ellos, después de que Aarón, el Eterno lo escoge para que de él venga la Quejuná, después de ahí se ungen con aceite a los hijos de Aharón. Y la Quejuná viene a ser por nacimiento. Una vez que nacen los descendientes de Eleazar e Itamar, ya no se necesita el aceite. Y Pinjas, que ya había nacido, al ser ungido su padre Eleazar, él no fue ungido con el aceite, ya había nacido. Y no fue por eso galardonado con la quejuná, pero el Eterno le da otro tipo de quejuná, le da una quejuná eterna. Y, y en ese contexto, la quejuná de Pinjas es un pacto que el Eterno hace con los descendientes de Pinjas. Y vemos que en este contexto, la mayor parte de Cohen Gadols que funcionaron en tiempos del santuario, tanto en el primer templo, Beit Mikdash Harishon, como en el segundo templo, que también es el Beit Hamikdash Sheni, en los dos santuarios, los Cohen Gadols que funcionaron eran descendientes de Pinjas. Entonces, cuando Aarón fue ungido, tuvo un cambio de estatus de Leví a Cohen, y aún no existía la Kejuná Gedolá. Pero una vez que se instituye la Kejuná, incluye a sus hijos, Eleazar e Itamar, y la regla de la Kejuná es que todos los descendientes son por pacto con el eterno Kohanim. Pero Pinjas, hijo de Eleazar, ya había nacido cuando su padre y sus tíos y su abuelo fueron ungidos como Kohanim, pero él no nació de un Cohen, porque no eran Cohen cuando él nació, ni fue ungido con ellos. Por lo tanto, no era oficialmente un Cohen como el Eterno lo decretó para Aarón y sus descendientes. Era simplemente un Leví. Y por haber defendido el honor del Eterno, le fue otorgada esta Kejuná Olam, una Kejuná eterna. Y es por eso que una persona es Cohen por haber sido ungido, como Aarón y sus hijos, porque nació, es descendiente de ellos. Y Pinjas no era ninguno de estos dos, no fue ungido ni nació cuando no había nacido cuando los ungieron. Y pero otra venida de Quejuná es por el mérito de Pinjas, que el Eterno literalmente lo hace un Cohen. Y en este contexto es algo muy importante, porque la Quejuná del Mesías, de la cual habla el libro de los Hebreos,
es una quejuná dada por el Eterno al Mesías. El Mesías es descendiente de Yehudá, pero a la vez también su madre está relacionada a la casa de Aarón. Y el testimonio en los libros de los testimonios de los patriarcas, en el caso de Leví, se especifica que el Mesías es también descendiente de la casa de Leví. Entonces todo está en armonía, todo está bien explicado en los comentarios acerca de la quejuná o el sacerdocio de Pinjas. Y los sabios de Israel nos dicen en este contexto que Pinjas, esta quejuná eterna que le da, es constante. Y en ese contexto, Eliyahu Hanabí, los sabios de Israel nos dicen que también es Pinjas. Tengo por aquí a ver si lo puedo encontrar en las notas, un libro que habla precisamente de Eliyahu Hanabí. Es de la editorial de ArtScroll y nos habla de todos los detalles de la vida de Eliyahu. La copa de Eliyahu, voy a ver si recuerdo dónde miré la asociación de Eliyahu de Pinjas con Eliyahu de acuerdo a los Midrashins. Ya lo encontré, viene en la parte, página, el linaje de Eliyahu, página 323. Eliyahu es un descendiente de la tribu de Gad o de Benjamín. Es lo que pregunta aquí este comentario. Voy a leer lo que dice al principio. El linaje de Eliyahu Hanabí. Como se ha señalado en un comentario en el primer versículo de la narrativa, la escritura no nos revela definitiva información acerca del origen y los ancestros de Eliyahu Hanabí. Aún así, es sometido a discusión y a debate extensivamente en la literatura midrashica y talmúdica. Este capítulo va a citar y a exponer todos los textos de estas fuentes y además de comentarios, opiniones de muchos de los Rishonim, ya debido a que es mejor conocer el punto de vista de que Eliyahu Hanabí y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, son la misma persona o operan bajo el mismo espíritu, y hay diferentes opiniones al respecto. Y el Tana de Rabí Eliyahu en el capítulo 18 dice: en nuestro tiempo, nuestros rabís y otros sabios que se sentaban en el Beit Midrash disputaban entre ellos mismos el asunto de los orígenes del Eliyahu. Y uno decía que es descendiente de Rachel y otro decía que es descendiente de Lea. En ese tiempo yo vine y me paré delante de ellos y les dije: mis maestros, yo soy descendiente de Rachel. Y ellos me preguntaron que cómo podía yo fundamentar mi reclamo, y yo les dije a ellos: no está dicho en primera de Crónicas 8:27 acerca del linaje de la tribu de Benjamín, y Yereshia, Elía y Sikri eran los hijos de Jeruham? Y entonces ellos me dijeron a mí: pero tú no eres un Cohen, porque tú no has dicho acerca de nada de la viuda, que viene en Primera de Reyes 17:13, cuando dijo: preparen para mí una pequeña porción de pan y tráiganmela, solamente hagan, y entonces después harás para ti, para tu hijo. Y yo les contesté: esa criatura se supone que era el Mesías ben Yosef, y yo estaba en este mundo y descendí para prepararme y dar la bienvenida al Mesías ben David. Eso es lo que, según es el diálogo acerca de la identidad de Eliyahu. Por aquí había visto otros midrashes. Pero bueno, no se los quiero leer todos. Dice, voy a leer otro que viene aquí, el Midrash Tehilim, el Mizmor 43, dice: y tú no has enviado la redención a esta generación por causa de dos redentores, como dice el Salmo 105:26. Él envió a Moshe
su siervo, y a Jarón, quien él había escogido. Y también para esta generación, él también ha enviado dos. Ha enviado su luz y su verdad. Tu luz se refiere a Eliyahu Hanabí de la casa de Ajarón, como está dicho en el libro de Números 8:2. Y pondrás tu cara hacia la minorá, y tu verdad se refiere al Mesías ben David, como dice el Salmo 132:11. El Eterno ha jurado a David una verdad de la cual él nunca se retractará. Y más allá también dice en Malaquías 3:23, he aquí que yo envío a Eliyahu Hanabí. Así es de que nosotros sabemos que es uno. Y también en Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo a quien yo he escogido. Por lo tanto, dice, despacha tu luz y despacha también tu verdad, y ellos me van a guiar para poder traerme delante de tu santa montaña, delante de tus moradas. Pues todos los sabios disertan acerca de eso, de que Eliyahu y Pinjas es el mismo espíritu, algunos las mismas personas, otros dicen cómo puede ser la misma persona, y el mismo Mesías nos habla acerca de ello, y dice que en el libro de Mateo capítulo 12, de cierto les digo que Eliyahu ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y si quieren recibirlo, este es Eliyahu Hanabí, o el Elías al que ustedes estaban esperando. Pues el mismo Mesías está hablando de Juan, que está operando en el espíritu de Eliyahu, y Eliyahu opera en el espíritu de Pinjas, y el celo de Pinjas es el celo que también mueve a Eliyahu cuando no tolera la inmoralidad, no tolera la idolatría, no tolera que se le quite su honra a nuestro Padre, bendito sea su nombre, al reino de los cielos, al Mesías, y siempre Eliyahu, al igual que Pinjas, al igual que Juan el Sumergidor, siempre operan bajo ese espíritu que tienen celo por las cosas santificadas. Y en el capítulo 11 de Mateo dice, y fue que acabando Yeshua de dar mandamientos a los 12 talmidim, se fue de allá a enseñar a predicar las ciudades de ellos. Y escuchando Juan en la prisión los hechos del Mesías, le envió dos de sus talmidim, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Yeshua les dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cuando ellos se fueron, comenzó a decirle de Juan a las gentes, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada por el viento? Más, ¿qué salieron a ver? Un hombre cubierto de delicadas. He aquí que los que traen delicados en las casas de los reyes están. Más, ¿qué salieron a ver? A un nabí, a un profeta. Y también les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu rostro, que preparará tu camino delante de ti. Perdón. Entonces, aquí nos habla el mismo Mesías, esta conexión. ¿Cómo poder explicarlo? No tenemos suficientes respuestas tal vez, y como el rabí Weinberger, cuando va a hablar algún detalle de Kabbalah, dice a la audiencia a manera de broma, pero a la vez creo en serio también, dice, voy a hablar nada más un poquito del Zohar. Si yo no soy un especialista en Kabbalah, yo no soy la persona que ustedes quieren escuchar en ese aspecto, y creo que ustedes no son la audiencia que debería escuchar tampoco esos mensajes. Y la gente le da la risa, pero lo que trato de decir es que misterios acerca de Pinjas siendo una extensión en él, Eliyahu, y Juan el Sumergidor, o Yohanan Hamadbil, o conocido como Juan el Bautista, una extensión él mismo de Pinjas y de Eliyahu. ¿Cómo explicar esto? Es algo complicado, cosa que cuando el mismo Eliyahu venga nos va a revelar todos estos secretos. Entonces, lo que sí sabemos es que el trabajo de Eliyahu, como dice el libro de Malaquías, lo voy a leer, es el volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es de hecho el último capítulo de Malaquías, capítulo 4, dice, aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y todo aquel que vendrá los abrazará
Así ha dicho Adonai Sebaot, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas ustedes, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltarán como becerros de la manada. Pisarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo sus plantas de sus pies, en el día que yo hago, ha dicho Adonai Sebaot. Acuérdense de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo envío a Eliyahu Hanabí, antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible, Gadol Behanorá, y él convertirá el corazón de los padres a sus hijos, a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces es el mandamiento que nos da el Eterno, que vendrá el Mesías, vendrá el Yahu a preparar el camino del Mesías, y el Yahu va a convertir, va a traer conversión de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ya sea entre papá e hijo, traer unidad, o ya sea el pueblo de Israel con nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, etcétera, etcétera. Es la tarea de Eliyahu Hanabí, traer restauración, conectar los corazones. Y existe una gran conexión entre los corazones que no debe nunca de separarse. Y siempre cuando hacemos al final de Shabbat, Havdalah, oramos para que el Eterno pueda en su misericordia enviar a Eliyahu Hanabí. Y siempre a la partida de Shabbat se espera que venga Eliyahu anunciando la venida de el Mesías. Y esa es la tarea de Eliyahu, hablarnos, instarnos. Es lo que hacía Juan cuando salía y hablaba en el desierto, de esa generación de serpientes, les hablaba, los exhortaba, les animaba y les, con grande firmeza, no le temblaba la mano, tenía un carácter fuerte, como nos lo dicen los sabios, los estudiosos, para reprender a la comunidad de que se vuelva, que haga arrepentimiento y busque los caminos del Eterno, porque el Mesías ya estaba aquí, el reino de los cielos ya había venido. Entonces, cuando un individuo lleno del Ruach HaKodesh se expresa con esta potencia, con esta fuerza, los sabios de Israel lo asimilan a como cuando hacemos la narrativa de la Haggadah. La palabra Haggadah es como narrar, decir, pero no narrar nada más algo como un estudiante en la escuela no tiene ganas de hacer nada y el maestro dice, a ver, tú léeme de este libro, y la persona está como que no quiero leer, si quiero leer, con un ánimo que la Haggadah no es así. Haggadah significa narrar, y los sabios de Israel dicen, aún una parábola, por muy sencilla que sea, tiene que decirse con Ruach HaKodesh, una narrativa, una historia, algo que quiero decir como introducción a un estudio, tiene que buscar que el Eterno nos dé el favor para decirlo con Ruach HaKodesh. Y el Mesías sin parábolas no hablaba a las gentes, porque es la manera de abrir el corazón de las personas para que reciban la palabra que el Eterno ponía en la boca del Mesías. Entonces, Haggadah en este contexto viene del verbo hag, o de decir, ve hagatem, ve y diles. Y la diferencia entre ve hagid, ve y narra, con Ruach HaKodesh, y lemor, como la parashá comienza diciendo, Vaidaber Adonai el lemor. ¿Cuál es la diferencia entre hagid y de ahí viene la palabra magid, el que narra o el que dice? ¿Y cuál es la diferencia entre hagid y lemor o davar? Es que la palabra haggadah es hablar palabras profundas porque vienen de lo más profundo de ti. No es nada más leerlo por leerlo, sino porque lees entendiéndolo. Y es lo que le pregunta Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y dice él, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explicara? Entonces, necesita uno que él se lo explique, a alguna persona, o el Ruach HaKodesh le dé entendimiento, y las palabras que salen de lo más profundo, los sabios de Israel, dice el Rabbi Weinberger, Vayagid,
que cuando uno está hablando o narrando, la palabra yagid, de donde viene la palabra magid o yagid, gid significa también vena, y las venas es donde corre la sangre. Entonces, cuando uno está narrando algo, lo hace porque es en tu propia vida lo que estás narrando. Quieres transmitir aquello que te ha vivificado para que otros escuchen y también se vivifiquen. Entonces, no es una narrativa, una lectura, nada más pararme delante del Sefer Torah y estar nervioso y hacer la verajá por la lectura del Sefer Torah y luego leer a ver si puedo encontrar las letras correctas o decirlo de una manera correcta. Es parte del proceso, no digo que no, mas sin embargo tiene que ir más allá. La lectura de la Torá en el lenguaje que quieras estarla leyendo, si no leemos hebreo y no entendemos bien el hebreo aún, tiene que ser con todo nuestro corazón y que salga a través de Yagid, Gid, de nuestras venas, que corra por nuestra sangre. Y en el Sinaí el Eterno va, Yagid Atem Jabrit, nos habló al pueblo de Israel acerca de su pacto. Entonces, cuando el Eterno nos habla con todo su corazón, por decirlo de esa manera. Y Yeshua mismo nos dice en el libro de Juan 6, en el capítulo 63, dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando el Mesías nos habla de la vida que él quiere que fluya todo su ser, por sus venas, por su sangre, hacia nuestros oídos y que nosotros podamos recibir esa palabra de vida que fluye de los labios del Mesías. En el libro del Zohar también nos habla que hay dos tipos de habla. El habla con detalle, en el hebreo le llaman penimiut hadivar, y es el habla interna, el habla muy particular. Y el hatziniut hadibur, que es el habla externa, no es tan interna, es más externa. Y en este caso los sabios dicen que el habla externa es como cuando una persona le habla a un siervo. Dice, tira la basura o lava el carro, o alguien que contrataste, un empleado, haz esto, por favor, debemos de decir. En tiempos antiguos a los esclavos no se les pedía permiso, simplemente les daban órdenes, o si no, podían quitarles la vida. Pero la palabra Hatziniut Hadibur se le habla, es la manera en cómo se le habla a un siervo. Simplemente se le manda y tiene que obedecer. Mas, sin embargo, el penimiut, las palabras detalladas o internas de muy adentro, son las palabras como un padre le habla a un hijo y conecta al padre con el hijo. Y el padre le dice al hijo, hijo, quiero que hagas esto. Y el Mesías por eso dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino de aquel que me envió. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces el Padre le habla al Hijo y el Hijo nos habla a nosotros. También el Mesías nos dice, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Somos más que siervos. Tenemos que pasar simplemente de ser simples siervos que tienen que oír para obrar a ser hijos, que no necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer porque conocemos nuestras responsabilidades, porque la voz del Padre ha penetrado nuestros corazones y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago por la fe en el Hijo del Eterno que se entregó por mí. Entonces las palabras que nos habla el Mesías ya no se vuelven de él, sino que el Padre nos está hablando directamente a nosotros y nos convertimos en una extensión del Mesías. Ya no hablamos nuestros propios caminos, ya no expresamos nuestros propios pensamientos. Ahora lo que queremos es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y en este contexto también hay dos maneras de cumplir con los misbot. Hacer los misbot solamente cuando una persona oye, pero tal vez no los haga. Es alguien que sabe oír, pero no obedece en hacer. Pero hay quien los oye y los hace. Y esa es la obediencia que se espera de nosotros cuando nuestro oído tiene que estar circuncidado para escuchar las palabras que el Eterno
envía a nosotros, en este caso por medio de la santa y bendita Torá, que también es el Mesías. El Mesías que es el verbo encarnado, es la palabra que se ha hecho carne, es la extensión de la Torá o la Torá hecha persona. Y en este contexto, los siervos, los siervos no es igual que ser hijos, pero Eliyahu Hanabí en este contexto es un siervo del Eterno que nunca murió. Y Eliyahu nos viene a enseñar cómo se convierte una persona de siervo a hijo, cómo hacer la transición de ser siervo a hijo. Y el libro de Gálatas creo también nos dice que el siervo o el esclavo no permanece en la casa, sino el hijo. Entonces, los sabios nos dicen que la transformación o la conversión de siervo a hijo toma lugar en el Sinaí. En el Sinaí, los sabios dicen que el oído que escuchó la voz del Eterno en el Sinaí y que puso atención y que ese ya no quiere salir de esa comunión, ese oído que escuchó la voz del Eterno y se conectó con la voz, el oído con la voz del Eterno, ese oído ahora, si no quiere apartarse, tiene que ser perforado. El mismo Rab Shaul nos dice que de aquí en adelante ya nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Mesías. Cuando fue muerto, algunos estudiosos dicen que fue literalmente muerto cuando lo apedrearon y fue tenido como muerto, pero el Eterno lo resucitó y todas las peligros que pasó y todos los golpes que recibió, lo hizo por causa del servicio al Eterno, por las palabras que el Mesías le dijo: instrumento me es este para llevar delante de grandes la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y él dice: llevo en mi cuerpo las marcas del Eterno, porque ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Y es necesario que se cumpla en mi carne las aflicciones por el Mesías. Y eso es algo sumamente uh, impactante, que podemos imaginar el sufrimiento del Mesías rumbo al monte de la calavera y todos los azotes que recibió, la corona de espinas, perdón, le arrancaron la barba, le golpearon con las piezas de madera y, y todo cómo padeció el Mesías, y los salmos nos narran la condición en la que iba, y Rab Shaul viene y nos dice: hasta que se cumplan en mí las aflicciones que faltan por el cuerpo del Mesías. Quiere decir que aún hay más aflicción por la cual tiene que cruzar tal vez el cuerpo del Mesías o la quejilá del Mesías, etcétera, etcétera. Pero el siervo del Señor es aquel oído que ya no escucha otra voz, ya no escucha a nadie más. Cuando celebramos Pesaj, lo último que debe probar la persona a la medianoche es el cordero. Y hoy en día no podemos comer cordero porque el templo está destruido, puede ser reconstruido rápidamente en nuestros días, pero lo que hacemos en la ceremonia es un recordatorio, y lo que viene a reemplazar al cordero en este caso es el aficomen, que es la pieza de pan que partimos y la guardamos en la servilleta, y representa al cordero, y es lo último que debe probar nuestra boca. Significa que nuestro oído, después de haber escuchado al Mesías, ya no debemos escuchar a nadie más. Nuestra boca, después de haber probado la redención del Mesías, ya no queremos probar nadie más, ya no queremos escuchar otra voz. No conocemos a otro asalariado, a otro que se dice pastor, porque el Mesías dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por a las ovejas, mas al asalariado no escucharán, porque ve que viene el lobo y huye, porque no es de él el rebaño. Entonces hay una conexión muy cercana entre el rebaño y el pastor, y no existe tal cosa como una oveja que dice tener su pastor y ande divagando escuchando a otros pastores. En realidad nunca va a atender otra voz que no sea la de su pastor. Y esto es sumamente crítico en estos tiempos, porque hay comezón por oír. La gente no puede estar en paz con un libro en sus manos porque ya queremos ver
qué dijo quién y qué video puedo ver. Y no digo que sea malo aprender de los rabís o de los maestros o personas que están instruyendo, pero si no tengo una conexión con un maestro, los que nos dicen la Mishnah, que escojamos un instructor, escojamos. Y cuando uno tiene una conexión, es como una letra del Sefer Torah, no está muy separada de otra letra, y una palabra no está separada de otra palabra, y un renglón no está separado de otro renglón, y una columna no está muy lejos de otra columna, y todos están puestas sobre el pergamino, la piel de cordero que representa al Mesías, y la escritura dice que ustedes son cartas o letras no escritas con tinta, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, el que nuestros corazones como pueblo de Israel estén unificados es porque somos letras escritas con la sangre en ese pergamino que representa el Mesías o la piel del cordero, etcétera, etcétera. Y en este contexto somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y no podemos decir que no conocemos al Redentor, porque es la voz que el Eterno nos envió para que escuchemos y no escuchemos otra voz. Entonces, de siervos pasamos a ser hijos. Y el libro del profeta Isaías también lo dice: ¿quién es mi siervo? El que es sordo, el que es ciego, el que no escucha más que la voz del Mesías, el que no ve más que el que el Padre ha enviado. Y al salir de Mitzraim, pasamos de ser siervos a hijos. Y en la noche de Pesaj es precisamente que cuando el Eterno dijo que sacrificáramos el cordero, teníamos que comerlo dentro de la puerta, no afuera, sino adentro. Y la sangre, los sabios de Israel dicen, la sangre se pone en los dinteles adentro de la casa. Es para que nosotros lo veamos, no es para que los desobedientes que no obedecieron estén pasando y dicen, oh, ahí sí la pusieron, oh, ahí también. Los sabios dicen, la sangre estaba dentro de la casa y el cordero tenían que consumirlo adentro de la casa. En esa noche de Pesaj nadie salía en esa noche. En esa noche, dicen los sabios, ni los perros ladraban. Es la noche que el Eterno dijo, ustedes son mis hijos. En realidad nos tomó como hijos para sacarnos del horno de fuego, de Mizraim, del exilio, de la oscuridad. Y si el Eterno nos ha sacado de ahí, nosotros no debemos voluntariamente querer regresar a Mizraim o al mundo o a la oscuridad. Y el capítulo 5 de Gálatas nos dice, estad pues firmes en la libertad con la que el Mesías nos hizo libres, y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de la esclavitud. Y aquí que yo, Rav Shaol, les digo, que si circuncidan el Mesías nada les aprovecha nada. Otra vez le vuelvo a protestar, que bueno, habla de la circuncisión, pero está hablando al inicio de la libertad con la cual el Mesías nos ha hecho libres. Y de manera, hermanos, el capítulo 4 termina que no somos hijos de la sierva, sino de la libre, y tenemos que permanecer en esa libertad. Y dice el verso 13, porque a ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión a la carne, sino se sirvan por amor los unos a los otros, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumpla: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que también no vayan a ser consumidos o no se destruyan totalmente unos a los otros. Entonces el Mesías nos ha dado esa libertad que comenzó con la salida de Pesaj, de Mitzraim, y en esa noche el Eterno le llamamos la temporada de nuestra libertad, Seman Jarateinu, la temporada de nuestra libertad. Pesach nos enseña de la libertad que el Mesías posteriormente vino a sellar, a librarnos de este mundo, alejándonos de la oscuridad y de la corriente del mundo, y que éramos hijos de ira al igual que los demás. Y los sabios de Israel nos dicen que aún en la noche de Pesaj ni los perros ladraron. Y los perros en este sentido aún supieron guardar su lengua. Y los perros no estaban adentro, estaban afuera.
La halajá, los sabios de Israel nos enseñan que los perros siempre tienen que estar afuera de la casa, nunca dentro. Y el Rabbi Weinberger dice, a la gente no le gusta que yo hable de esto, dice él, pero es lo que la halajá prescribe. Y mucha gente no solamente uh, le, le, ya es una costumbre, ya es algo que la gente quiere tener sus mascotas dentro de la casa, pero el perro en este sentido, los sabios de Israel nos dicen que tiene que estar afuera. Voy a leer un poco acerca de lo que dice este libro, se llama El reino animal en el pensamiento judío, y es del Shalomo Pesach Toperov, de la editorial Aronson. Y este libro básicamente habla de diferentes, de la mula, del perro, el chango, el león, leviatán, la hiena y las características del mundo animal. En donde viene el perro es la página 49. Dice, la derivación de la palabra hebreo para perro es kelev, y no se conoce la fuente para esta palabra. La Biblia enfoca principalmente dos tipos de perros en la narrativa. El perro que es el que ayuda al pastor y el perro salvaje. Hay numerosas referencias acerca del ganado y de cómo el perro ayuda a cuidar el ganado. El libro de Job, en el capítulo 31, dice que aquellos padres que yo deseché para ponerlos con los perros de mi ganado, etcétera. Y el profeta Isaías utiliza el ejemplo del perro para utilizarlo en una manera de decir que como perros mudos son aquellos que no pueden ladrar, Isaías 56:10. Sin embargo, en los días bíblicos, el perro tenía una muy mala reputación. Ese era un animal no visto totalmente como doméstico, un tanto salvaje y muchas veces peligroso. Los perros eran animales que vivían en las calles y en este contexto eran muy codiciosos, como dice Isaías 56:11. No podías acercarle algo de comer porque tenías que tener cuidado que no te arrancaran la mano. No piden las cosas, simplemente las arrebatan. Y aún tenemos ejemplos en la escritura que llegaban a comer cuerpos humanos. Y el libro de Éxodo 22:30 dice, ustedes no van a comer carne que sea comida por las bestias del campo, esa carne se la entregarán a los perros. Y también comparar Primera de Reyes 14:11 y el 21:23. En este contexto, el perro también se utiliza como un término de reproche. ¿Quién es tu siervo sino alguien como un perro? Segunda de Reyes 8:13. Cuando nosotros vemos en el Talmud y en el Midrash, encontramos este mismo hilo acerca de los asuntos relacionados con el carácter del perro, porque la preservación de la vida siempre se enfatiza, se nos advierte que no debemos acercarnos a un perro salvaje, Génesis Rabá 77, y que tampoco debemos tolerar a un perro rabioso que anda en la ciudad, aún en Shabbat tenemos la libertad de poderlo matar. Shabbat 121b. Nosotros también se nos advierte que no tengamos un perro rabioso dentro de la casa. Y de hecho, la Torá enfatiza en este contexto, en el libro de Deuteronomio 22:8, que no vas a traer sangre, no vas a meter sangre dentro de tu casa. Y los sabios de Israel en el tratado Baba Kama 15b y 46a enfatizan que este versículo nos dice que no debemos tener perros dentro de la casa. Los sabios aún diagnostican los síntomas de la rabia cuando dicen que cuando la boca está abierta y la saliva está escurriendo y los oídos están moviéndolos constantemente y el rabo lo traen entre las patas, etcétera, son síntomas de la rabia.
Y bueno, eso es lo que habla acerca, nada más quería leer un poco acerca de lo que dice de los perros. Ah, que tienen que estar afuera. Y el libro de Apocalipsis también dice en los capítulos finales, mas los perros estarán fuera. Entonces, en este contexto, el carácter del perro es asociado con aquellas personas que no entran en la redención, que no quieren entrar en la redención. Las personas que siempre están afuera de la redención, que no nunca están completamente satisfechos con la Torá, con la enseñanza de los sabios de Israel, que a todo le ponen peros, y quién dijo eso, y en dónde viene escrito, y quién le enseñó eso, y quién es su maestro, y quién es el maestro de su maestro, y no recuerdo bien, creo que Rav Shaol a Timoteo habla del carácter de este tipo de personas que no son constantes, son movidos por todo viento de doctrina, uh, siempre están insatisfechos, etcétera, etcétera. Nunca dejan de aprender las cosas, no digo que no debemos aprender las cosas sabias, pero estas personas siempre están buscando escuchar algo que ellos quieren escuchar. De hecho, los sabios de Israel dicen que una persona que hace la misma pregunta a diferentes sabios constantemente es tenido como un perverso, porque no quiere escuchar un buen consejo, sino él quiere oír algo que le agrade a él. Y este tipo de personas, los sabios de Israel, dicen que nunca están dentro del rebaño en este contexto del Mesías, siempre están fuera. Son las personas que dicen, ¿y para qué quiero hacer eso? ¿Y por qué tengo que imitar al pueblo de Israel? ¿Y para qué quiero una kipa? ¿Y para qué quiero vestir así? Y no tengo que comer kosher. ¿Y dónde viene que tengo que hacer esto? Estas personas son, disculpen la ilustración, pero es una manera en cómo, por eso están siempre afuera, porque no pueden encontrar una intimidad con la Torá, con el Mesías, con el pueblo de Israel, y siempre tienen pretextos para estar fuera y no estar adentro. El nombre de Eliyahu, quien quiere acercar a los padres y a los hijos, la gematría del nombre Eliyahu es la misma gematría de Ben, de hijo, es el número 52. Y los sabios de Israel es la tarea de él acercar a la comunidad al Hijo del Eterno. Es el quien prepara el camino para que la gente vea al Mesías. Y él mismo dijo a Yohanan, dice, yo no soy la luz verdadera, mas detrás de mí viene uno de quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de su calzado. Él está mismo diciendo, yo no soy el hijo es aquel que viene después de mí porque era primero que yo. El Rabí Nachman nos dice, ¿por qué el Shabbat, al final del Shabbat, cuando termina el Shabbat, en la noche del Shabbat, todo el mundo anda despierto, todo el mundo anda como con energía, quiere hacer cosas, quiere ir a lugares, quiere ir a visitar a alguien? Y el Rabí Nachman dice que toda alma sabe que al final del Shabbat puede ser que venga el Mesías, puede ser que Eliyahu, perdón, venga a anunciar el Mesías. Y la gente en su alma, su hombre espiritual, quiere estar alerta, quiere estar activo, quiere estar dispuesto. Mas desgraciadamente muchas personas utilizan esa energía, esa fortaleza o es el estar despierto, atento, lo utilizan para cosas vanas o cosas que no edifican tu espiritualidad y que dicen, ya es el sábado por la noche, ¿qué vas a hacer? No, pues vamos al cine, vamos a cenar, no digo que sea malo hacer eso, pero digo que dentro de nosotros hay una necesidad de que venga el Mesías y en lugar de enfocarnos en el estudio y prepararnos, a veces perdemos el tiempo con ese tipo de actividades que es precisamente cuando se anuncia que puede venir Eliyahu a anunciar la venida del Mesías. Y en este contexto Eliyahu trae vida, él no duerme, el Mesías no duerme, ellos no descansan y los únicos que les encanta descansar son los esclavos. Los sabios de Israel dicen en la Gemara que el Eterno dio 10 medidas de sueño a la creación y los esclavos tomaron 9.
Por eso los esclavos siempre quieren estar durmiendo, siempre quieren estar descansando, siempre están cansados, siempre tienen sueño, nunca tienen tiempo para leer, para instruirse, para trabajar, edificar, etcétera. Y en este contexto, nosotros no podemos ser esclavos, ya no podemos ser siervos de este mundo. Fuimos comprados por precio y nuestro lugar no es estar afuera de la redención, sino estar adentro, esperando la venida de el Mesías. Algunos sabios, como comenté al principio, dicen que Eliyahu es descendiente de la tribu de Gad y la tribu de Gad está en la frontera del Jordán, al otro lado del Jordán con Manashe, con la media tribu de Manashe, con la tribu de Rubén, etcétera. Pero Gad está a la puerta de la entrada de Israel y Eliyahu siempre está a la puerta. Siempre abrimos la puerta en Pesach para que venga Eliyahu Hanaví. En Shabbat esperamos que venga Eliyahu Hanaví y cantamos Eliyahu Hanaví, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Hay gente que ya en la hora de Havdalah dice, ¿a qué hora se va a acabar esto? Y Eliyahu cuando los ve dice, este está más afuera que adentro. En realidad nunca estuvo aquí, siempre estuvo allá y nunca ha podido estar en paz aquí. Entonces, cuando la gente no se siente confortable dentro de la redención y conociendo al Mesías, escuchando las palabras que salen del Mesías que dicen, las palabras no son mías, sino de las que me envió, y la paz que sobrepasa todo entendimiento no encuentra cabida en el corazón de esas personas porque no tienen tiempo para la redención, solamente tienen tiempo para ellos. Quieren que ya acabe el Shabbat para poder hacer sus propias. Es el momento en que posiblemente se anuncia la venida del Mesías y la gente dice, los jóvenes hoy en día, el Eterno tenga misericordia, tanto de jóvenes como no tan jóvenes, ¿a qué hora se va a acabar esto? Y más ahora en primavera, en este tiempo que dice, Havdalah termina casi a las 10 de la noche, estoy exagerando, pero la gente dice, ya no aguanto hasta esa hora, ya quiero estar en mi casa, ya quiero dormir. Y lo que esas personas están tratando de decir, mi postura es estar afuera y no adentro. No me siento confortable adentro. En otras palabras, son más las características de esclavo que de hijo. Son más siervos que hijos del Eterno. Y en este sentido, vemos que hay una unión muy cercana entre Gad y Rubén. Gad es hijo de la sierva de Lea, de Silpa. Y Gad en este contexto siempre anda junto con Rubén, porque son los dos hijos mayores de Lea y de Silpa. Y ellos dos siempre andan juntos como primogénitos. Pero Eliyahu es descendiente de Gad. En este contexto, Eliyahu siempre quiere estar cerca del primogénito. Y vemos que por la causa de que Rubén entró en la privacidad de nuestro padre Jacob, perdió el derecho a la primogenitura. Entonces ahora, ¿con quién se va a juntar Gad? ¿Con quién Eliyahu va a buscar estar a la cabeza en el liderazgo si Rubén ya transgredió? Y los siguientes que quedaban es Shimeón y Leví, que por el asunto de Dina y de Shechem, nuestro padre Jacob se molestó con ellos y perdieron el derecho a la primogenitura. Entonces, ¿quién es el que queda? El número 4, Yehudá, cachorro de león. El cetro no se apartará de Yehudá. Y ahora, ¿quién busca Gad? Estar siempre con Yehudá. De Yehudá viene el Mesías y de Gad viene el Eliyahu. Son los dos líderes que están a la cabeza, el hijo de Silpa y también el hijo de, en este contexto, de nuestra madre Lea. Y ellos son los que están siempre anunciando estar listos para la venida del Mesías. Y ellos están siempre apoyando y ayudando a los que estamos adentro, más los que están fuera. Afuera es donde están los perros, es lo que dice Apocalipsis. En ese sentido, el perro es un animal que es por naturaleza inmoral, es impuro. Y los sabios nos dicen en la Gemara, o los comentarios de los sabios, dicen que 3 criaturas del Eterno transgredieron dentro del arca de Noah. Y ellos 3 fueron Ham, que el Eterno
cuando hay muerte, afuera del arca había muerte, había destrucción, y cuando hay hambruna, no hay alimento, hay destrucción, etcétera, lo correcto es no buscar tener relaciones maritales. Y dentro del arca no se podía tener relaciones maritales mientras el mundo está siendo destruido. Es una manera impropia de conducirnos. ¿Y qué es lo que sucede adentro del arca? 3 criaturas fueron en contra de esta regla, y uno de ellos fue Ham. Ham no le importó que el mundo estuviera siendo destruido y se abocó a tener relaciones eh, con su esposa. ¿Quién más? El perro. Y el perro, por haberse abocado a hacer esto, también el Eterno decretó que cuando tuviera esa conexión con su pareja, iba a ser difícil que se separara de ella como castigo. Y el castigo para Ham fue que su piel eh, obtuvo el color oscuro. Y en ese contexto, los descendientes de Ham, su castigo fue la piel oscura. Y otra criatura que transgredió en inmoralidad dentro del arca es el cuervo. Y los sabios de Israel dicen que ¿cuál es el castigo para el cuervo? El cuervo es que cuando tenga relación con su pareja, va a excretar su semilla por el pico. Entonces, esos son los castigos de la manera en cómo se conducen las personas o las criaturas en este contexto de una manera desobediente. Y el perro es en ese sentido un animal inmoral, impuro, y es característica de alguien que no escucha, no hace caso, y siempre por eso tiene que estar fuera. Y los sabios de Israel dicen que cuando Eliyahu viene a una ciudad, los perros se alegran. ¿Por qué? Por el asunto de Jezabel, que Jezabel fue echada para ser comida por los perros. Y los perros se alegran cuando Eliyahu viene y trae castigo porque terminan siendo comidos por los perros. Afuera es el lloro y es el crujir de dientes. Y el espíritu de Jezabel siempre va a estar en contra del espíritu de Pinjas, en contra del espíritu de Eliyahu. Y sin embargo, hay una característica negativa en el asunto de Pinjas. Y el libro Eclesiastés Rabá, lo tengo aquí cerca de mí, dice que por necedad de Pinjas y de Jefté, y por no apoyarse uno al otro, lo voy a leer para no... Eclesiastés Rabá, página 275. Por no apoyarse uno al otro, vinieron consecuencias. Página 275, perdón. Dice el Midrash. En el principio de las palabras de la boca es necedad. ¿A quién se refiere? Al rey Ciro, quien dijo, Él es el Eterno, quien está en Jerusalén. Y al final de haber hablado esto, hizo cosas que no debería. Debido a esto, él se retractó y anuló sus decretos, diciendo, quien quiera de los judíos que cruce hacia Judea y que cruce, ya no va a poder hacerlo, se lo vamos a impedir. Creo que está un poco más abajo. Dice aquí el trabajo de un fool, de un tonto, el trabajo de los tontos cansa mucho a ellos. Por ejemplo, un discípulo que está estudiando siempre lo mismo y nunca avanza, es alguien que no le importa madurar en el estudio de la Torá y por lo tanto termina siendo un necio, porque no va más allá de ello. Otra interpretación del trabajo de los necios o de los tontos los cansará a ellos. ¿A qué se refiere esto? A Jefté, porque él no supo qué hacer cuando llegó a la ciudad. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo que lo primero que saliera a la puerta iba a entregar como una ofrenda al Eterno. Y cuando llegó, lo primero que salió fue su hija. Entonces,
Pinhas, ¿qué es lo que debió haber hecho? El Midrash no nos lo explica aquí con claridad, pero el libro de Eliyahu que les mostré hace unos minutos nos lo dice con un poco más de explicación. Dice, debió haber ido con Pinhas y pedirle que ya que Pinhas era el Cohen, le ayudara a anular el voto de lo que había salido de su boca. Pero Jefté pensó, yo, siendo un jefe de tribu, un gobernante de Israel, ¿tengo que ir con Pinhas? Y no quiso ir. Y Pinhas, ¿qué dijo? Yo, el sumo sacerdote, el hijo del Cohen Gadol, voy a ir con una persona que es ignorante, y no quiso ir. Y debido a estos dos, que ni uno quiso apoyarse en el otro, la muerte de la jovencita se tuvo que decretar. Y vino castigo contra Jefté, que cuando murió, cada miembro de su cuerpo fue quitado por separado y después enterrado en partes y no en su cuerpo completo. Y como está escrito, fue enterrado en las ciudades de Gilead, Jueces 12:7. Y también en muchos lugares podemos ver que cuando fue enterrado se dice, él fue enterrado en las ciudades de Gilead. Esto nos enseña que miembros de su cuerpo fueron enterrados en diferentes lugares de Gilead. ¿Cuál fue el castigo o las consecuencias que vinieron contra Pinhas? Que el espíritu de santidad se separó de sus descendientes por cerca de 200 años. Por eso está escrito, y Pinhas, el hijo de Eleazar, fue líder de todos ellos. Y Pinhas, el hijo de Eleazar, fue líder sobre todos ellos. Sabemos que lo dice en el pasado, Primera de Crónicas 9:20. Y en otros comentarios, los sabios de Israel dicen que después los descendientes de Pinhas en tiempos del segundo templo no se apegaron al celo de Pinhas, porque el Ruach HaKodesh ya no estaba con ellos por causa del error de Pinhas no haber apoyado a Jefté para que no muriera la joven. Y es por esa causa que la Kejuná Gedolá, al último, cuando vinieron los romanos, pidieron ayuda a los romanos, otro grande error de la comunidad en ese tiempo, siglo primero, y cuando uno le da la mano, le pide la mano a los romanos, ellos agarran el pie, como dice el dicho secular, y ya no pudieron sacarlos del territorio. Y cuando vinieron los romanos, ellos se hicieron cargo, fueron posesionándose aún del santuario y pusieron un precio sobre la quejuná. Y el que pagara más lo iban a permitir que fuera el Cohen. Y podemos ver que en tiempos de Yeshua, cuando vino, él no era bien visto el Mesías porque volcó las mesas de los cambistas y no, no les convenía lo que él hacía porque le dañaba los bolsillos. En este caso, Anás y Caifás, que eran Cohens impostores en esa generación. Pero ¿por qué causa vino toda esta degradación en la Quejuná? Porque Pinhas no apoyó a Jefté, es lo que dice el Midrash Rabá. Y los descendientes comenzaron a transgredir aceptando sobornos. Y por eso terminó en manos de impostores la Quejuná en tiempos de Yeshua. Y Pinhas, en este caso, también, como ya lo mencioné anteriormente, es enemigo acérrimo de Jezabel, el espíritu de Jezabel, del cual el libro de Apocalipsis nos habla acerca de ello en el capítulo 2. Nos habla acerca de la congregación de Tiatira y las palabras que le está diciendo el Mesías a la congregación de Tiatira. Dice el verso 18: escribe al ángel de la congregación de la Quejilá en Tiatira, el Hijo del Eterno, Ben Elohim, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras, tu caridad y tu abodá y tu inmuná y tu paciencia, y que todas tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y engaña a mis siervos, y los engaña haciéndolos fornicar y a comer cosas ofrecidas a la idolatría. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Y aquí que yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación,
si no se arrepienten de sus obras. Mataré a sus hijos con muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriño los corazones y los riñones, y daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero yo les digo a ustedes y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina de Jezabel y que no ha conocido las profundidades de Hasatán, como dicen, yo no enviaré sobre ustedes otra carga. Sin embargo, los que tienen, sin embargo, la que tienen, ténganla hasta que yo regrese. Y al que hubiera vencido, habré guardado y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana, etcétera. Pero aquí vemos claramente que este espíritu contrario a Pinjas, a Eliyahu, a Juan, en el caso de Yohanan Hamadil, Juan el Bautista, este es el espíritu de Jezabel que estaba en contra de Eliyahu, que había dado muerte a los profetas de Baal, y esta grande enemistad que siempre va a haber entre la hechicería y el control de las congregaciones de manos de algunas mujeres impías, etcétera, etcétera, es algo que viene en contra del celo de Eliyahu. Eliyahu siempre tiene celo por el nombre del Eterno, por la honra del Eterno, por la santa y bendita Torá, por el reino mesiánico, etcétera, etcétera. Y él siempre está listo para castigar a todo aquel que venga en contra de la honra del Eterno. Y en este contexto, esta lucha, esa muerte, y nunca va a ser menos que eso, que quien tiene el celo de Pinjas y de Eliyahu, siempre nos vamos a meter en problemas contra el espíritu libertino de Jezabel que opera en algún tipo de personas, desgraciadamente. Y en el libro de Mateo vemos este ejemplo claramente en el libro Mateo, verso 14. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca escuchó la fama de Yeshua y le dijo a sus siervos, este es Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, o Yohanan el sumergidor, el purificador. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso esas virtudes operan en él. Porque Herodes había prendido a Yohanan y lo había tomado prisionero y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Yohanan le decía, no te es lícito tenerla, y quería matarlo, mas temía al pueblo porque le tenían como un profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes. Y prometió él con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, denme aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció más por el juramento y por los que estaban en la mesa, y mandó que más por el juramento y por los que estaban juntamente en la mesa, mandó que se le diese. Y envió y degolló a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Y entonces llegaron sus talmidim, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y le dijeron las noticias a Yeshua. Y cuando lo escuchó Yeshua, se apartó de ahí en un barco a un lugar desierto. Entonces está la narrativa de la lucha entre el espíritu de Jezabel, ahora operando en esta mujer impía Herodías, que Yohanan les decía tanto a Herodes como a Herodías que no era correcto lo que estaban haciendo, porque ella abandonó a su esposo y para irse con Herodes, y estaban en esta relación de adulterio, y Yohanan viene y les reprende, no es correcto los que están haciendo, ustedes son líderes, la gente los está viendo, esto es en contra del pueblo de Israel, dentro del territorio de Israel, esto simplemente no se hace. El celo por la Torá consumía a Yohanan, que tiene el espíritu de Eliyahu y de Pinjas. Y el Midrash, ¿qué nos dice acerca de esto? En el libro de, tengo por aquí atrás, en el libro de el comentario de Yehoshua, el libro de Yehoshua, nos dice cómo murió Bilán, lo que hemos estudiado esta parachá que pasó.
la boca de Bilam, que con grande fuerza hablaba y se escuchaba hasta 70 kilómetros, que lo dicen los sabios de Israel, la potencia de la voz. Y los sabios de Israel, en el comentario, en el libro de Josué o de Yehoshua, nos hablan de cómo murió Bilam. Voy a ver si lo encuentro. Anoche lo estaba leyendo. Que viene en el capítulo 2. Perdón, hermanos, debía haberlo buscado con tiempo, pero el comentario básicamente dice que los hijos de Israel mataron a Bilam o a Balaam. Y cómo lo mataron, dicen que cuando vino Balaam, nuestro maestro Moshe les advirtió que si venía alguien de Moab y con Balac o con Balaam a pelear contra ellos e hicieran uso de su magia y de sus artes espiritistas, etcétera, etcétera, para atacarlos, nuestro maestro Moshe dijo: lo que ustedes deben de hacer es que el Cohen, en este caso Pinjas, que va a salir a la guerra con ellos, Pinjas, para poder menguar el ataque de Bilam, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mostrarle creí que lo había visto, el tzitz, que es la diadema de oro. Y está hecha de, le llaman en inglés un golden plate, la plata, la placa de oro. Y de esta manera, mostrándole la placa de oro, van a poder acabar con ellos. Y es lo que hizo, en este contexto, es lo que hizo Pinjas, quien es el Cohen que salía con el pueblo y trayendo la diadema con el nombre del Eterno, que dice santidad al Eterno. Estos perversos no podían, sus artífices mágicos no funcionan cuando el nombre del Eterno es proclamado. Entonces el Cohen les mostró el plato o la diadema con el nombre del Eterno, que dice Kedushá le Adonai, santidad al Eterno. Y cuando ellos vieron eso, no funcionaron, y al verse sin sus poderes, entonces los hijos de Israel pudieron darle muerte a estos perversos. Entonces la muerte de Bilán, ¿cómo tuvo lugar? A través de un plato de oro, a través de una diadema de oro, de una lámina de oro. ¿Y qué es lo que hace Herodías? Dice: quiero la cabeza de Juan en un plato. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Va y degolla a Johanan en la cárcel y traen la cabeza en un plato. Y la muerte, la lucha, esa muerte entre el espíritu de Jezabel contra los siervos del Eterno. Y en estos días no es tampoco la diferencia de que tenemos que enfrentarnos a este tipo de conductas en medio de las congregaciones. Gente que nunca está conforme en su aprendizaje, gente que debiendo haber sido ya maestros, deben ya apoyar a los jóvenes, siguen conmiserándose a sí mismos o con el mismo problema, las mismas preguntas de hace 5 años, que no está mal preguntar, lo vuelvo a enfatizar, mas sin embargo debemos de ir madurando, yendo a la perfección, dice el libro de los Hebreos, no estando aprendiendo toda la vida del fundamento de obras muertas, de la fe en el Eterno, de la imposición de las manos, de las purificaciones, la tevilá, etcétera, sino que yendo a la perfección, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque el reino necesita personas maduras para poder pelear contra las acechanzas del enemigo, que son muchas. Y Pinjas, este es el celo de Pinjas. Sin embargo, no debemos de menguar, ni debemos de bajar la guardia, y tampoco conmiserarnos o darnos
tregua, perdón, o pensar en que podemos dormir todo el tiempo, porque el espíritu de Jezabel, operando en Herodías, le dio muerte a Johanan, y tenía el espíritu de Eliyahu y de Pinjas. Entonces, el Eterno nos ayude a perseverar en esta gracia y permanecer firmes contra las acechanzas del maligno, porque no ignoramos sus maquinaciones. Cada uno de nosotros nos conocemos bien, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles o negativos, y ahora que se acerca Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, a los hermanos de la Quejilá les enfatizo, si el Eterno nos permite llegar con vida a Yom Kippur, y en su grande misericordia, dicen los sabios de Israel, no nos dio, si nos hubiera dado un Yom Kippur en toda nuestra vida, nos hubiera bastado para arrepentirnos y buscar el perdón de nuestro Padre, bendito sea Él, en el mérito del Mesías. Mas, sin embargo, nuestro Padre no nos dio solo un Yom Kippur en nuestros días de vida, nos da un Yom Kippur cada año para que nos arrepintamos y cada día seamos mejores. Y dice el Rambam que cuando nos arrepentimos no debemos nada más sentir remordimiento, sino hacer un compromiso de no estar cometiendo la misma falta de los últimos 15 años, que no, la gente no puede quitar a veces en su carácter. Entonces tenemos que ir a la perfección. Y le digo a la Quejilá, si nos permite llegar el Eterno a Yom Kippur, quiere decir que algo hicimos bien. Nos arrepentimos el Yom Kippur pasado y el Eterno no vio nuestras transgresiones. Y este año hemos estado operando de una manera que le agrade tal vez a nuestro Padre, teniendo el mérito de su Hijo y la obediencia de los misbots, etcétera. Entonces es una nueva oportunidad de que el Eterno nos permita seguir adelante. Sin embargo, solamente Él sabe, y nosotros en lo muy profundo, tal vez cuál sea el decreto que va a emitir en Yom Kippur si no nos arrepentimos. Y desgraciadamente los sabios de Israel dicen que los lugares de los camposantos están llenos de personas que tenían buenas intenciones, pero no cambiaban su conducta. Y por esta causa muchos duermen y muchos han tenido enfermedades, etcétera, porque nuestra purgación de iniquidad, que sabemos cuál es, pero no queremos sacarla, muchas veces nos arrastra. Entonces no permita el Eterno que esos aspectos negativos del carácter del creyente lo arrastren, como muchos ejemplos hemos visto en la Santa y Bendita Escritura de grandes líderes que sabían más hebreo que nosotros y tenían más relación con el Eterno en su generación, etcétera, y aún así fueron arrastrados. Entonces, el Eterno nos permita a nosotros perseverar en esta gracia, en la Torá, y podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a detenerme aquí.